¿Por qué no predican un mensaje de preparación muchos líderes religiosos? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no hay atalayas así como Noé en este tiempo? Y si hay, son pocos. ¿Cuál es la razón por el cual solo se da un mensaje de paz y seguridad? Pero un verdadero atalaya va a predicar un mensaje de preparación, un mensaje de juicio, un mensaje de prepárate para el encuentro con tu Dios. Vamos, mis hermanos, a comenzar con nuestro tema el día de hoy, titulado Falsos Atalayas. Estamos, mis hermanos, en un tiempo muy sacro, podemos decir. Estamos en un tiempo donde prácticamente son los últimos años de este mundo. Vemos todas las señales cumpliéndose, terremotos, guerras, incendios hoy por hoy, ¿no? Cómo la política va alineándose hacia la profecía bíblica, cómo vemos ese plan que tiene la Agenda 2030 y todos los movimientos proféticos, no solo en el mundo, sino también dentro de la iglesia, que así la conocemos como adventista del séptimo día, ¿no? Sin embargo, a pesar de que se acerca el gran tiempo de angustia, el pequeño tiempo de angustia y tiempos muy difíciles para todos nosotros, así como cuando vamos de viaje en un autobús, confiamos en el chofer, ¿no? En el maestro que va manejando el autobús y nosotros viajamos tranquilos. ¿Pero lo conocemos al chofer? No. Cuando viajamos en avión, viajamos tranquilos, sentados, esperando llegar a nuestro destino y confiamos en el piloto de ese avión. ¿Cuánto más debiéramos confiar en el dueño de este mundo? ¿Cuánto más debiéramos confiar en aquel que está al control de la historia de este universo? ¿Cuánto más debiéramos confiar en ese Dios que está dirigiendo a su pueblo? A pesar que estamos en el camino oscuro en este mundo de tinieblas, de dolor, tristeza, pena, pero muy pronto, mis hermanos, llegaremos a nuestro destino, que es el cielo. ¿Amén? Pero para eso necesitamos obedecer al Señor. Y hoy por hoy, cuando nosotros decidimos entregarnos al Señor, fuimos miembros tal vez de la iglesia, escuchamos muchos líderes religiosos, muchos pastores, ministros, que dan un mensaje de paz y seguridad, un mensaje donde suena muy bonito decir que todo va a estar bien, que no nos preocupemos, que estas cosas siempre pasaron, las pandemias y demás cosas, y que no hay que tener miedo. Suena muy bonito a nuestros oídos. Y dicen muchos de estos predicadores que no hay que hablar de profecía, no hay que hablar de los eventos proféticos porque eso hace dar miedo al pueblo. Así que mejor no tocar esos temas, ¿no? Porque hace dar miedo de lo que va a venir. Pero estos predicadores no entienden que Cristo mismo es el que nos dejó el mensaje de Apocalipsis, nos dejó el mensaje de Daniel, nos dejó el mensaje profético. Y todo ese asunto que aparentemente hace dar miedo, en realidad Dios nos los dejó ese mensaje por amor, para que nosotros estemos preparados, que no nos sorprenda. Dios nos muestra el futuro para que así no seamos sorprendidos y nos encuentre preparados, mis hermanos. Así que el día de hoy, mis hermanos, si como pueblo de Dios, como iglesia, como hijos de Dios, queremos estar preparados para el regreso de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos no solamente escuchar
mensajes de paz, de amor y seguridad, sino también mensajes de preparación seria, una preparación verdadera para el regreso de nuestro Señor. Vamos a estudiar, mis hermanos, las 3 características de los falsos predicadores, de los falsos atalayas, ¿sí? De los falsos centinelas, que hoy por hoy hay muchos. Y vamos a ver cuáles son nuestras 3 características de estos falsos atalayas, pero también 3 características de los verdaderos atalayas. Los invito a que, para que comencemos con este estudio, hagamos más una oración de rodillas, si es posible, para comenzar. Oremos. Padre Santo, gracias, Señor, te damos por tu palabra, por este momento que nos das de estudiar tus sagradas escrituras. Queremos suplicar tu Santo Espíritu, Señor, en nuestro medio. Tu Santo Espíritu nos dirija, nos ilumine la mente para comprender tu palabra, para comprender los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos muy solemnes, donde tú nos dejaste un mensaje especial, no solo para nosotros, sino también para compartirlo con aquellos que aún no te conocen. Pedimos por favor, Señor, que nos acompañes y tú seas quien nos hable a través de tu santísima palabra. Te pedimos, Señor, esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar con este tema, los falsos atalayas. ¿Quién era un atalaya? En el Antiguo Testamento encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 6, lo siguiente nos dice la palabra del Señor. Ezequiel 33, versículo 6 dice: pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y bien viniendo la espada tomare de él a alguno, por causa de su pecado fue tomado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Un atalaya en realidad es una torre, ¿sí? Es una construcción, una torre, pero también se le denomina atalaya al que está encima de esa torre, ¿sí? Arriba de la torre, viendo como un centinela, vigilando que cuando se acerque el enemigo, el peligro, entonces el atalaya debía alertar al pueblo, debía tocar la trompeta y decir: ahí viene el peligro, ahí viene el enemigo, ¿no? Preparémonos para la guerra. Y acá el texto bíblico dice que el atalaya, su función era de alertar al pueblo, tocar la trompeta, apercibirlos para que el enemigo no los sorprenda, no los invada, no los destruya. Esa era la función del atalaya. Y si el atalaya no tocaba la trompeta en su momento, no ayudaba al pueblo a estar despierto, a estar vigilando, entonces Dios le iba a pedir cuentas a ese atalaya, a ese centinela que estaba en la torre vigilando, ¿no? Estando alerta, le iba a pedir cuentas por la sangre, por la vida del pueblo. Y es por eso, mis hermanos, que Dios nos dio una gran responsabilidad a todos los líderes espirituales, pastores, ancianos, diáconos. Todo el liderazgo espiritual tiene una gran responsabilidad, un gran peso encima, pero no solamente los líderes, sino todos los miembros del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, porque tenemos una luz muy especial que los demás no tienen y necesitan conocer. Así que la función del atalaya era advertir al pueblo, hacerlos despertar del peligro, ayudarlos a que se preparen para la guerra.
Jeremías, vamos al libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 13, nos da más luz acerca de los atalayas. Jeremías 6:13 dice: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande de ellos, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Versículo 14, y curan el quebrantamiento de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Versículo 17, puse también atalayas sobre vosotros que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. ¿Cómo estaba la condición de Israel en el tiempo de Jeremías, no? Dios enviaba profetas, Dios levantaba atalayas, centinelas, predicadores, para que ayuden al pueblo a que se arrepientan de sus pecados, pero también obedezcan la palabra de Dios, ¿no? Pero ¿qué hacía el pueblo? Decía: no escucharemos, esos mensajes son de miedo, esos mensajes hacen dar miedo, son de extremistas, fanáticos, no hay que escuchar esos mensajes, ¿no? ¿Y qué hacían? En vez de dar ese mensaje de preparación, decían: paz, paz, cuando en realidad iban a ser invadidos por los babilonios, ¿no? Y conocemos la historia. Muchos, en realidad la mayoría, fue esclavizado. En este tiempo en el que vivimos, ¿será que Dios también levanta atalayas? ¿Será que Dios también tiene atalayas, centinelas que están haciendo tocar la trompeta en este tiempo, advirtiendo al pueblo de que viene una crisis, de que viene, mis hermanos, la profecía se cumple, que estamos en los últimos años de la historia de este mundo y debemos prepararnos porque el conflicto final muy pronto va a terminar? Un claro ejemplo de una atalaya vemos en la vida de Noé. Noé tenía una orden: construir un arca, ¿no? El arca de Noé. Pero también debía predicar a las personas para que entren al arca. ¿Y cuál era el mensaje de Noé? Tranquilos, hermanos, va a venir un diluvio, pero confiemos en Dios, no necesitamos hacer nada, solo creer y todo va a estar bien. No. El mensaje no era fuerte, mis hermanos. Y vamos a leer lo que dice en Patriarcas y Profetas, página 50. Dice, página 49 primero, leamos. Dice: mientras construía, debía predicar que Dios iba a traer sobre la tierra un diluvio para destruir a los impíos. Los que creyeran en el mensaje y se preparasen para ese acontecimiento mediante el arrepentimiento y la reforma, obtendrían perdón y serían salvos. ¿Cuál era el mensaje de Noé, mis hermanos? Era un mensaje fuerte. Arrepintámonos, porque si no vamos a ser destruidos, porque viene el juicio de Dios, viene un diluvio. Tenemos que arrepentirnos, pero no solo arrepentirnos y ahí todo bien, sigue haciendo lo que quieras, no, sino arrepentirnos y también permitir que Dios haga una reforma en nuestra vida, un cambio en nuestras actitudes, en nuestros hábitos, en nuestro comportamiento, un cambio en nuestra alimentación, un cambio, mis hermanos, en nuestros pensamientos, en nuestras prioridades. Y buscar el reino de Dios primero, antes que cualquier deseo personal o sueño personal que tengamos, ¿no? Así que, mis hermanos, el mensaje de Noé era fuerte, era un mensaje de juicio. Viene un diluvio, arrepiéntete y permite que Dios haga una reforma. Ese era un mensaje de un verdadero atalaya, mis hermanos. Un mensaje de juicio, un mensaje que necesitamos buscar al Señor y permitir que Él nos transforme, nos cambie. Pero ¿cómo reaccionaba
la gente en ese tiempo con Noé? Sabemos que los que entraron al arca fueron solamente 8. Y eso que los hijos de Noé fueron salvados por misericordia por causa de su padre. Dios tuvo misericordia de los hijos de Noé por causa de Noé mismo. Interesante, ¿no? ¿Cómo podemos influenciar también en nuestra familia? ¿Qué decía la gente en ese tiempo? Patriarcas y Profetas, página 50. Los filósofos, los líderes religiosos en ese tiempo decían de Noé: no deben alarmarse, pueden estar tranquilos, no teman. Noé es un descabellado fanático. Noé está loco, no le hagan caso, nunca llovió en la tierra, ¿cómo va a llover un diluvio? Está loco, no le hagan caso, ¿no? Es un fanático, descabellado fanático. Y en este tiempo escuchamos algo similar, ¿no? No, siempre hablan de ley dominical, que ya viene. No hagan caso a esos fanáticos. No hagan caso a esos extremistas, alarmistas. Hermanos, nos asemejamos mucho a lo que pasó antes. Y lo mismo que pasó antes pasa hoy en día. Lo mismo que fue es lo mismo que será, dice las Escrituras, ¿no? Y el error de muchos hoy en día es que prefieren obedecer a un líder religioso, a un pastor, a un cura, a un sacerdote, un líder religioso, antes que obedecer la palabra de Dios. Y preguntan a los líderes diciendo: ¿será que va a venir ya una ley dominical, pastor? Y el pastor le dice: no, tranquilos, falta para que se cumpla esa profecía. Y entonces el hermano dice: ya, gracias, pastor, ya estoy más tranquilo. Y creen al pastor, en vez de creer lo que dice la Escritura, que la profecía se va a cumplir. Y entonces la gente en el tiempo de Noé cometió este mismo error. En Patriarcas y Profetas, página 51, dice: afirmaban que si fuese cierto lo que Noé había dicho, los hombres de renombre, los sabios, los prudentes y los grandes lo habrían comprendido. Mientras no me diga el pastor, entonces yo no creo, ¿no? Así es triste. Pero mis hermanos, creamos lo que dice la Escritura, no a un ser humano, sino a la palabra de Dios. Muchos pastores hoy en día están predicando diciendo que no debemos escuchar a los alarmistas, extremistas, y que nuestra única función y mayor responsabilidad es predicar de Cristo, dicen, ¿no? Hay que exaltar a Cristo y solo Cristo. Pero no entienden que fue Cristo el que nos dejó el mensaje de preparación. Fue Cristo el que nos dice: salgan de las ciudades. Es Cristo quien nos dice: cuida tu cuerpo, tu salud, vive la reforma pro salud, ¿no? Es Cristo quien nos da orientaciones claras, mis hermanos, para tener una preparación integral para los eventos finales. ¿Por qué no predican un mensaje de preparación muchos líderes religiosos? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no hay atalayas así como Noé en este tiempo? Y si hay, son pocos. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo por el cual solo se da un mensaje de paz y seguridad? ¿Qué creen? Mire, es claro lo que dice la palabra de Dios en Profetas y Reyes, página 104. Dice: los ministros que procuran agradar a los hombres y claman paz, paz, cuando Dios no ha hablado de paz, debieran humillar su corazón delante del Señor y pedirle perdón por su falta de sinceridad y de valor moral. No es el amor a su prójimo lo que los induce a suavizar el mensaje que se les ha confiado, sino el hecho de que procuran complacerse a sí mismos y aman su comodidad. ¿Por qué no predican
un mensaje de preparación, un mensaje profético, y prefieren predicar un mensaje de paz, de tranquilidad. Y escuchamos eso, mis hermanos, en la mayor parte de lugares, ¿no? La mayor parte de predicaciones es: tranquilos, el Señor nos ama y todo va a estar bien, no se preocupen. ¿Por qué? Porque aman su comodidad, dice, ¿no? No quieren que el pueblo se prepare, porque así como están, se sienten cómodos, aman su comodidad. ¿Qué más dice? Mire, en Consejos sobre el régimen alimenticio, página 456, dice: los que se complacen en comer carne, en tomar té y en la glotonería, están sembrando semillas cuya cosecha será dolor y muerte. Los alimentos no saludables colocados en el estómago fortalecen los apetitos que combaten contra el mal, y así se desarrollan las propensiones inferiores. Un régimen a base de carne tiende a desarrollar la animalidad. El progreso de la animalidad destruye la espiritualidad y hace que la mente resulte incapaz de comprender la verdad. Cuando uno tiene una mala alimentación a base de carne, sabemos que ese alimento hace mucho daño a la salud. Entonces dice lo que leímos, que eso embota la mente. Esa mala alimentación va a ayudar a que no comprendamos la verdad en su plenitud, para que no distingamos el tiempo que estamos viviendo, que son tiempos proféticos. Y entonces, a pesar de que las profecías se están cumpliendo, hay guerra aquí, allá, hay terremotos, incendios, hay conflictos políticos, ¿no? Hay situaciones difíciles, pestes, nuevas enfermedades, y el cumplimiento está ante nuestros ojos. Ellos dicen: no, tranquilos, no está pasando nada, porque están cómodos, porque están consumiendo alimentos que embotan su mente y no los ayuda a comprender la verdad, a no comprender los tiempos que estamos viviendo. Y entonces, mis hermanos, dan un mensaje de tranquilidad, y al pueblo lo mantienen durmiendo, al pueblo lo mantienen en un estado de seguridad aparente. Y los mismos hermanos y miembros ya empiezan a odiar el mensaje de alarma, el mensaje de despertar del sueño espiritual, el mensaje de prepárate para el encuentro con tu Dios. El Señor quiere que su pueblo despierte y se prepare, mis hermanos. Y es triste, porque aquí voy a entrar a un tema aún más crítico, sobre los diezmos y ofrendas. El pueblo de Dios está devolviendo los diezmos y ofrendas y pagando a pastores para que los mantenga en un estado de tranquilidad, de paz, de seguridad, de que todo va a estar bien. Pero cuando llegue la crisis, cuando llegue, mis hermanos, el tiempo ya profético, el cumplimiento, ahí será muy triste, ahí será, mis hermanos, la consecuencia de no haberse preparado, de haber cerrado los ojos, los oídos, no haber escuchado, taparse los oídos para no escuchar el mensaje que Dios nos dejó. Un mensaje de preparación, mis hermanos. Se viene el juicio de Dios. Es la ira de Dios derramada sin misericordia cuando se termina la gracia. Y si nosotros no nos arrepentimos de corazón, si nosotros no obedecemos a Dios con todo el corazón, si nosotros no permitimos que Dios obre en nuestra vida una reforma, cuando se cierra la gracia y veamos que ya caen las plagas, y nosotros, conocedores de la verdad, decimos: no, ya el Señor ya va a venir, ahora sí vamos a arrepentirnos, ahora sí vamos a predicar, ahora sí vamos a estudiar, vamos a ayunar, vamos a reunirnos estudiando la Biblia.
ahora sí voy a dejar de ver películas, ahora sí voy a dejar de escuchar esta música, ahora sí voy a cuidar mi salud, ahora sí, ¿no? Viene la persecución, ahora sí me voy al campo. Mis hermanos queridos, cuidado que sea demasiado tarde. El Señor nos dejó un mensaje claro, un mensaje de preparación. Así que la primera característica de un falso atalaya es que predica un mensaje de paz, de paz y seguridad, mis hermanos. Pero un verdadero atalaya va a predicar un mensaje de preparación, un mensaje de juicio, un mensaje de prepárate para el encuentro con tu Dios. Vamos con la segunda característica de un falso atalaya. Esta característica es bien importante, mis hermanos. Aparte de que uno no predique un mensaje de preparación, es triste cuando se escuchan, por ejemplo, que hay pastores o ministros o predicadores que no viven lo que predican, que estamos acá delante en el púlpito con corbata, con camisa, con un terno, con un traje, con nuestra Biblia y parece todo hermoso, pero en nuestra casa estamos gritando a la esposa, a los hijos, estamos siendo prácticamente todo lo contrario de lo que profesamos. Que cuando nuestros vecinos se quejan y dicen, ese hermano había sido de lo peor, no, ese hermano, sí que los hermanos son lo peor de lo peor, ¿no? Entonces, mis hermanos, eso sí es triste, más triste, porque estamos siendo piedra de tropiezo para muchos. Mis hermanos, la pluma inspirada dice acerca de los ministros en especial: testimonio acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio. Página 214. La raíz de todo el problema reside en los pensamientos impúdicos que usted tiene, que conducen a atenciones y avances y luego a acciones inconvenientes. Todo ello es suficientemente malo en hombres que se ocupan únicamente de las cosas comunes, pero es 100 veces peor en quienes han aceptado un cometido sagrado. Hermanos, un atalaya, un centinela en este tiempo del fin no puede tener ni siquiera un pensamiento impúdico, dice, ¿no? Un pensamiento impuro, porque es 100 veces peor que cualquier cristiano, porque tiene una responsabilidad de ser un líder, de ser alguien que da el ejemplo espiritual, no solo espiritual, sino un ejemplo también con el hogar, ¿no? Un ejemplo en todos los aspectos de la vida, en la salud, en todo. Mis hermanos queridos, ¿quiénes eran los líderes religiosos en el Antiguo Testamento? En el santuario, los sacerdotes, ¿no? ¿Y qué llevaban en su frente? Vamos a leer, dice, mis hermanos, acá en la palabra del Señor, vamos a leer en Éxodo capítulo 28. Éxodo capítulo 28 dice lo siguiente. Éxodo capítulo 28 versículo 36, hablando de los sacerdotes. Harás además una plancha de oro fino y grabarás en ella grabadura de sello, santidad a Jehová, en sus frentes. Debían tener escrito en sus frentes, ¿no?, en el sombrero que utilizaban, las palabras santidad a Jehová. ¿Los sacerdotes pecaban? Claro que pecaban, pero no podían entrar al santuario, dentro del santuario, con pecados. Debían confesar sus pecados. Debían, si cometían pecados, arrepentirse de corazón
y tener una vida en santidad. Es por eso que tenían escrito en sus frentes las palabras, santidad a Jehová. Ni un solo pecado, mis hermanos. Y aquel sacerdote que entraba con algún pecado no confesado al santuario, ¿qué pasaba? Moría, ¿no? Entonces, mis hermanos, hoy en día, muchos atalayas falsos no viven en santidad. Estamos jugando con la tentación, jugando con el pecado, pretendiendo ser del pueblo de Dios, cuando en realidad en lo oculto, en lo privado, estamos quebrantando la ley de Dios. Estamos, mis hermanos, siendo instrumentos del diablo. La segunda característica de un verdadero atalaya es que vive en santidad, no solo los sábados, sino todos los días de la semana, todo el año. Cuando está solo, cuando está en su familia, en su hogar, con sus vecinos, en la iglesia, en todo momento, procura de vivir como Cristo vivió. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Mis hermanos, ¿qué dice la pluma inspirada acerca de este asunto? Temperancia, página 14, dice: el régimen alimenticio tiene mucho que ver con la disposición a entrar en la tentación y cometer pecado. Lo que comemos, mis hermanos, ciertamente va a nuestro organismo, ¿no? En los intestinos, el estómago, sistema digestivo. Pero todo lo que comemos tiene nutrientes y demás valores nutricionales que influyen en nuestra mente. Es nuestro segundo cerebro, ¿no? El estómago. Entonces está totalmente conectado. Lo que yo como es lo que va a influir en mi cerebro, en mis pensamientos. Y dice claramente que el asunto de la alimentación tiene mucho que ver con la disposición de entrar en la tentación y cometer pecado. En otras palabras, si yo, con la ayuda de Dios, puedo dominar el placer del apetito, ¿sí?, de la alimentación, se me va a hacer mucho más fácil vencer cualquier otra tentación. Así es. Jesús, cuando estaba en el desierto, estaba en ayuno, ¿no? 40 días, sin consumir ningún alimento. Y con esa fuerza espiritual pudo decir no a Satanás. Pudo rebatir al enemigo con un escrito está. El tema de la alimentación es muy importante. Dios nos dejó la Reforma Pro Salud como un instrumento, como un medio por el cual podemos estar en el camino de la santidad. La Reforma Pro Salud. Pero Dios también nos dejó otro instrumento muy importante. Dice lo siguiente, de la Ciudad al Campo, página 14. Insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. Cristo está a la puerta. Por esto digo a nuestro pueblo, no consideréis que es una privación el ser llamados a dejar las ciudades para trasladaros al campo. Allí esperan abundantes bendiciones para los que deseen aprenderlas. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador, y al estudiar la obra de la mano de Dios, seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen. Seréis transformados a la imagen del Señor, estando en el campo, ¿no? Porque uno está alejado de las tentaciones, está alejado del pecado, está alejado de todo, mis hermanos, y lo único que hace es trabajar, ¿no? Bajo el sol, con tierra, con mucho esfuerzo y sacrificio, pero eso ayuda, mis hermanos, a que la mente no esté ociosa. Pero en la ciudad, mis hermanos, el pecado está en todo lado. Mientras uno sale a la calle a comprar algo, ahí está la tentación, hay música secular en los transportes, en todo lado, ¿no? Entonces, el otro medio que Dios nos dejó para que estemos en el camino de la santidad
es obedecer el mensaje de vivir en el campo, mis hermanos, porque seremos transformados a su misma imagen. El campo, el mensaje del campo, es un mensaje que Cristo nos dejó y es un mensaje que nos va a ayudar a vivir en santidad. ¿Usted se acuerda cuando Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, metieron fuego extraño al santuario? ¿Qué pasó con los dos? Murieron, ¿no? Fueron hechos cenizas, quemados, porque delante de la presencia de Jehová no puede habitar el pecado. No puede, mis hermanos, Dios soportar el pecado. Y ese fuego extraño hoy en día simboliza las predicaciones falsas, superficiales, pero no solo eso, sino la vida de un predicador que en realidad está jugando a ser un hijo de Dios delante de las personas, pero en su vida privada es un hijo del diablo. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, ese es un fuego extraño. Mire lo que dice la pluma inspirada. Vamos a leer acá lo que dice acerca de este asunto. Levítico capítulo 11, capítulo 10, versículo 2. Y salió fuego delante de Jehová que los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. La pluma inspirada dice: Dios no ha cambiado, es tan minucioso y exigente en sus requisitos hoy como lo fue en los días de Moisés. Pero en los santuarios de culto en nuestros días, con los cantos de alabanza, las oraciones y la enseñanza del púlpito, no hay meramente fuego extraño, sino una positiva profanación con la vida del ministro, del predicador. Es fuego extraño para Jehová. ¿Y qué va a pasar, mis hermanos, al final? Lo mismo que pasó con Nadab y Abiú. Serán consumidos, ¿no? Hechos cenizas. Por eso es muy importante que nos arrepintamos de corazón, que pidamos al Señor que nos ayude a tener una reforma, un cambio en nuestros hábitos y en nuestra vida completa. Segunda característica de un falso atalaya: no vive en santidad. Y un verdadero atalaya vive, se desespera, lucha para glorificar a Cristo en su vida, para vivir en santidad, para no tener ningún solo pecado, mis hermanos, y que el enemigo no tenga nada contra él, ¿no? Vamos con la tercera y última característica de un falso atalaya. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Dice Apocalipsis 21, 8: pero los temerosos e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Interesante, ¿no? ¿Quiénes van a ser quemados en el fuego? Los incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos. Pero también dice al principio: los temerosos, los cobardes. ¿Por qué dice los cobardes? ¿Qué tiene que ver con lo espiritual, con la cobardía? Mucho, mis hermanos, porque los cobardes son aquellos que cuando está en riesgo su vida, rechazan el mensaje de Dios. Los cobardes son aquellos que van a negar a Cristo cuando esté en riesgo su vida. En la Edad Media, en medio de persecución,
y muerte, ¿no? Los mártires eran valientes, tenían coraje, valentía y preferían la muerte antes de rechazar a Cristo. Preferían que la familia sufra las consecuencias antes de rechazar a Cristo, antes de dejar de leer las Escrituras. En el tiempo en el que vivimos, mis hermanos, necesitamos ser valientes, porque los mismos tiempos de persecución de la Edad Media van a revivir con más fuerza en este último tiempo. Y necesitamos tener valentía, tener coraje, para preferir a Cristo, su mensaje, la verdad, antes incluso que nuestra vida. ¿Amén? Amén. Ese es, mis hermanos, un pueblo de Dios, que es valiente, que defiende el mensaje de verdad, que hace sacrificios en favor de la obra de Cristo, que está dispuesto a sacrificar el yo para que Cristo sea exaltado y su obra siga avanzando. ¿Qué va a pasar, mis hermanos, con los falsos atalayas, con los cobardes, con los que no están dispuestos a rechazar los beneficios temporales por ese premio eterno que tiene Dios para nosotros? Hoy en día yo conozco muchos pastores, amigos pastores, que tienen miedo de defender la verdad, de enfrentar a los falsos ministros, porque dicen: si me despiden, ¿de qué voy a vivir? Tengo que mantener a mis hijos. Pero no tienen la suficiente fe para confiar no en el presidente de una organización, sino en ese presidente del universo, que puede proveerle los medios y hacer que nada le falte, ¿no? Ni la comida, ni el vestido, ni nada, sin tener un sueldo seguro, pero viviendo por fe. Necesitamos ser valientes. ¿Qué va a pasar con los falsos atalayas? Maranata, el Señor viene, página 280, dice: la gente se volvía contra sus ministros con acerbo odio y los reconvenían diciendo: vosotros no nos advertisteis, nos dijisteis que el mundo entero se iba a convertir y clamasteis paz, paz, para disipar nuestros temores. Nada nos enseñasteis acerca de esta hora, y a los que nos precavían contra ellos los tildabais de fanáticos y malvados que querían nuestra ruina. Pero vi que los ministros no se libraron de la ira de Dios. Sus sufrimientos eran 10 veces mayores que los de sus feligreses. El castigo para un falso ministro será 10 veces mayor, dice, ¿no? En el gran tiempo de angustia. Dice Maranata, Señor viene, página 305. La marca de la redención ha sido puesta sobre los que gimen y que se angustian a causa de todas las abominaciones que se hacen. Ahora sale el ángel de la muerte, representado en la visión de Ezequiel por los hombres armados con instrumentos de destrucción, y a quienes se les manda, al anciano, al joven y a la doncella, y a los niños y a las mujeres: matadlos hasta exterminarlos. Mas no llegaréis a ninguno en quien esté la marca, y comenzad desde mi santuario, dice el profeta. Comenzaron pues por los ancianos que estaban delante de la casa. La obra de destrucción empieza entre los que profesaron ser guardianes espirituales del pueblo. Los falsos centinelas caen primero. De nadie se tendrá piedad y ninguno escapará. Hombres, mujeres, doncellas y niños perecerán juntos. Mis hermanos, ser un atalaya, un centinela, no es un juego, no es un chiste.
Uno debe ser valiente para defender la verdad. Tercera característica de un falso atalaya: es cobarde y tiene miedo. Y prefiere quedarse en un estado estático, ¿no? Y no defender la verdad, no defender el mensaje de Dios. Así que en esta mañana vimos 3 características de un falso atalaya. Primera característica: predica un mensaje de paz, un mensaje de paz y seguridad. Segunda característica: no vive en santidad. Tiene pecados en su vida privada, en lo oculto. Tercera característica, dijimos, son cobardes, porque no están dispuestos a vivir por fe, a sacrificarse ellos y vivir cómodamente. Y un atalaya verdadero, entonces, es alguien que predica un mensaje de preparación, un mensaje de juicio, y ayuda al pueblo a prepararse, le ayuda a advertir, toca la trompeta. Segunda característica, tiene una vida de santidad, tiene una reforma en su vida, en sus hábitos, ¿no? Da el ejemplo al pueblo, a la iglesia, en todos los aspectos de su vida. Y tercera característica, es valiente, tiene coraje en su vida, en su corazón, para defender el mensaje de Dios y para decir la verdad, aunque no sea muy bonito, ¿no?, a los oídos, aunque a muchos nos incomode, pero debemos decir la verdad. Cuando mi persona estuvo trabajando por 3 años y más, casi 4 años, en la organización, mis hermanos, llegó el momento de demostrar si debíamos inclinarnos hacia los favores y privilegios que tiene un ministro, o inclinarnos a una vida de sacrificio y abnegación, de no tener ningún sueldo seguro, ningún privilegio temporal en esta tierra, y defender la verdad, no retractarse de lo que uno dijo ni cree, las convicciones que tenemos. En algún momento ya comenté esa situación. Nosotros decidimos, mis hermanos, por el Señor, por su mensaje. Decidimos vivir por fe, decidimos, aunque perdamos el sueldo seguro, aunque perdimos todos los privilegios que uno pueda tener en esta tierra, y vivir una vida de negación, una vida de sacrificio, por causa de Cristo. Nosotros, mis hermanos, por la gracia de Dios, y ese coraje, esa valentía que le da el Señor a uno, esa predisposición para vivir en santidad, el mensaje que nos dejó el Señor. Entonces, mis hermanos, Dios nos bendijo. Ya vamos 3 años, mis hermanos, 3 años que estamos fuera de la organización, trabajando por fe, para Dios, para el Señor, de manera independiente, y Dios mostró milagros en todos los aspectos de nuestra vida. Pasamos pruebas duras también, momentos de aflicción, pero el Señor nunca nos abandonó. El Señor fue fiel, mis hermanos. Y al ver que los líderes religiosos no están dando el mensaje de preparación, el pueblo tiene que levantarse. Los hermanos, los laicos, cada miembro de iglesia debe tomar el lugar de los falsos atalayas y ser verdaderos atalayas en este tiempo. Valientes, que prediquen el mensaje de preparación, que vivan en santidad, mis hermanos. Cada uno de nosotros, no solamente los líderes, sino también todo el pueblo. Vivamos el mensaje que Dios nos dejó. Seamos un testimonio viviente, mis hermanos. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a hacer su voluntad y a ser atalayas
verdaderos, atalayas que están dispuestos a defender el mensaje de Dios, a ser valientes, a predicar el mensaje de preparación y a vivir en santidad. Amén. Amén. ¿Cuántos queremos decirle al Señor, Señor, ayúdame, yo quiero ser una atalaya en el tiempo del fin? Amén. Qué bendición. Vamos a terminar con una oración ahí puestos de rodillas. Oremos. Padre Santísimo, gracias te damos por tu palabra. Es cierto, Señor, que nosotros somos indignos, somos pecadores, aún luchamos con tentaciones, no alcanzamos, Señor, el objetivo de vivir completamente en santidad. A veces somos débiles, tenemos temor, pero Señor, si podemos ser útiles en tu obra, en tu causa, siendo de tu pueblo, perteneciendo a ese pueblo que tú tienes en esta tierra, aquí nos tienes, Señor, puestos de rodillas, tus hijos, agradecidos por estos 25 años que dirigiste este ministerio, esta congregación. Queremos suplicar que nos ayudes a ser verdaderos atalayas, verdaderos centinelas en este tiempo del fin. Y sabemos, Señor, que tú puedes utilizarnos poderosamente para que se predique el Evangelio, para que se dé este mensaje de preparación en muchos lugares. Queremos suplicar que nos ayudes a cada uno de nosotros a ser valientes, a dar este mensaje de preparación, a también vivir en santidad. Por favor, Padre Celestial, ayuda a cada uno de mis hermanos, a nosotros, a todos nosotros, a hacer tu voluntad, vivir el mensaje que profesamos. Pedimos, Señor, esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.